Germano, para hablar de un tema que es un tema, no digo urticante, pero llega, ojalá llegue, en este acuerdo que están buscando para las próximas elecciones entre el PRO y la Libertad Avanza. Carlos Germano, buenas tardes, ¿cómo le va? Jorge Ocampo lo saluda. Hola Jorge, ¿cómo le va? Gracias por llamar. Feliz año. Igualmente para usted, ojalá que tengamos todos un buen año, ¿eh? Ojalá que tengamos todos Espere. un buen año. Nos está haciendo falta a los argentinos. Venimos cumpliendo algunas metas, Carlos, y nos está faltando el acuerdo final. El acuerdo final. A ver, Sí, lo escucho, por favor. yo diría lo siguiente, a ver, terminó un primer año donde las expectativas de la sociedad era una, las expectativas de la dirigencia en general era otra. Creo que había dentro de la opinión pública, dentro de la sociedad, un ímpetu de cambio muy importante, pero de un cambio profundo que rompió todo tipo de tradiciones y de cultura política con Javier Milei, presidente de la República. O sea, la sociedad pegó un golpe de timón fuertísimo porque indudablemente llegó un momento que dijo basta con una dirigencia que no satisfacía para nada sus necesidades. Y fundamentalmente posado, le diría, en el sub 35 años para abajo, creo que fue lo que de alguna manera definió la elección, con un escenario donde lo que estaba pidiendo es futuro. O sea, la sociedad argentina fue a votar el año pasado, el anteaño, en el año 23, teniendo silenciado el futuro. Era muy difícil prever futuro y donde mayor ruido y mayor dolor estaba produciendo era en esos sectores jóvenes, si quiere de 40 años para abajo, para redondear, digamos, una cifra. Y me parece que en ese escenario, una sociedad donde el presidente el 1 de marzo dijo necesito paciencia y confianza en su primer discurso para la apertura del año legislativo del 2024. Y creo que la sociedad le dio la paciencia ante un ajuste muy fuerte que indudablemente cruzó todos los sectores sociales, todos los sectores etarios, y me parece que en ese escenario también el presidente fue de frente a la sociedad ya en la campaña diciéndole que se venía un ajuste muy fuerte porque era inviable en la forma que se vino manejando la Argentina, vamos a tomar del 83 a la fecha, digamos, con endeudamientos permanentes o directamente con emisiones permanentes, donde generaba un grado de angustia porque nadie sabía dónde estaba parado y con aumentos permanentes de precios. Bueno, yo creo que ese primer acto, digamos, de este primer año, el presidente lo superó con creces para ponerlo en valor. Diciembre del año 2023, la inflación fue del 25.5. Diciembre del 2024, la inflación fue de 2,7. Y hubo una diferencia en la inflación anual de casi 100 puntos entre el 2023 y el 2024 a la baja. O sea, eso la sociedad lo está viendo, es de ahí que hay de alguna manera todavía con un ajuste muy fuerte, un apoyo importante hacia el presidente de la República y a su gestión. Y una dirigencia política que me parece, y dirigencia no solamente política, sino dirigencia en general, que subestimó totalmente al presidente de la República. Muchos dirigentes importantes planteando que este gobierno no duraba más allá de Semana Santa,
o que era inviable lo que estaba planteándole a la sociedad, y que en cualquier momento se iba a generar alguna especie de asamblea legislativa. Me parece que esa subestimación donde se fue dando en mucha dirigencia política, y donde también se dio es en el PRO, donde creo que Mauricio Macri analizó de alguna manera con algún tipo de error, pensando que acompañar, pero también era acompañar con lo que él planteaba de nombrar gente o nombres en el gabinete. Y esto creo que de ninguna manera pasó. El presidente se sentó en Balcarce 50, que es la sede del gobierno nacional, y empezó a manejar todos los botones. Y aparte con muchos ministros con experiencia. Estoy hablando de Sturzenegger, estoy hablando de Luis Caputo, estoy hablando de Patricia Bullrich, digamos, de alguna manera dirigentes que ya habían pasado por la función pública, habían cometido los errores que comete cualquier funcionario público cuando llega a altas funciones, y que indudablemente encontró un eco favorable en una sociedad que estaba y sigue ansiosa de cambio. Esa expectativa creo que se cumplió al pie de la letra, primero con lo que propuso el presidente. No se salió un centímetro de la línea que él, en sus cortos discursos de campaña, esbozó, y creo que ese fue, para mí, el atractivo político de nuestra sociedad, que entendió que la política a veces no tan solo es el verso y siempre de me. Y este hombre trajo un no te doy, no hay más y no hay plata. Esos todos no, creo que también le pusieron una cuota de optimismo para él poder cumplir lo que él había prometido en campaña. Parte de ese secreto, ¿usted cree que viene por ahí? El no, Yo creo que hay mucho de eso. Hay mucho de eso, y aparte por primera vez encaró fuertemente el tema del equilibrio fiscal. O sea, terminar con el déficit creo que es uno de los grandes éxitos, y ratificando lo que usted está planteando en muchos focus group, fundamentalmente de sectores trabajadores, se planteó el tema, y salía fuertemente el tema del equilibrio fiscal, o el no, o hay que desterrar el déficit. Y la coordinadora, estos grupos planteaban, pero ustedes saben lo que es el equilibrio fiscal. ¿Cómo no vamos a ver el equilibrio? ¿Qué es lo que? El equilibrio fiscal es gastar lo que entra. No se puede gastar más de lo que no tenemos. O sea que el mensaje fue, digamos, penetró en casi todos los sectores de la sociedad, y me parece esto lo que está de alguna manera acompañando al presidente en un escenario electoral como es el de este año, fundamentalmente con el logro más importante, que era lo que estaba pidiendo la sociedad, era ponerle freno a la inflación y empezar a vivir con un grado de previsibilidad para saber dónde estábamos parados. Y bueno, me parece que ese camino lo cumplió. Creo que hay otras situaciones de lo institucional que están dejando algunas dudas, como por ejemplo 2 años seguidos la Argentina presupuesto, es hacia lo que él está buscando, que es el grado de confianza fundamentalmente ante inversores. Hay que recordar que la Argentina votó una ley bases, y en esa ley bases está el régimen de grandes inversiones. El régimen de grandes inversiones, donde va a ser un elemento muy importante en muchas provincias argentinas, que tienen muchos muy vinculados a la minería
a la energía, tanto eléctrica como gasífera, tanto eléctrica, así digo bien, como petrolera como gasífera, ese régimen de grandes inversiones va a ser un elemento central en muchas provincias para las elecciones que se avecinan, y en el cual el tema confianza, el sentimiento confianza es un tema fundamental. Y ahí es donde hay este tema, por ejemplo, 2 años seguidos sin presupuesto, yo diría que son esos temas que empiezan a generar algunas sombras ante un terreno económico donde rompió una inercia de una cultura política de gastar más de lo que entra. Esta cosa que dice usted, el deme, Sí. hoy el no hay plata entró fuertemente. Pero bueno, esto se irá acomodando o no, la sociedad es en definitiva la que va a tener que definir. Hoy hubo un titular que seguramente habrá causado o aportado un poco más a este camino, a este derrotero de la economía en nuestro país. 1.400 empleados quedaron en libertad, más allá de todo lo que dejaron en libertad durante todo este largo año, que el presidente no titubeó, no le tembló la mano, intentando achicar el gasto público. En el orden de las próximas necesidades, le voy a poner dos temas. Pasos no, y seguir achicando el Estado para achicar el gasto público. A ver, yo creo que el tema paso entra en el terreno de las conveniencias electorales. Yo digo, las pasos puede tener algún tipo de excesos, en general se usó muy poco, pero de alguna manera Argentina es un país constitucionalmente hablando, y así lo establece en su artículo 38, en donde los partidos políticos son instituciones fundamentales de la República. Digo, las definiciones de las internas partidarias o las definiciones de candidaturas, digamos, que se haga a través de las PASO, no creo que desequilibre fuertemente las finanzas nacionales o provinciales. Sí me parece que entra en el terreno de las especulaciones políticas, y obviamente casi todos los ejecutivos siempre, digamos, quieren eliminar las PASOs. Se verá qué es lo que pasa, si hay suspensión, el gobierno nacional quiere directamente eliminarlas, bueno, hay que ver de qué manera se logran los consensos necesarios para poder que pase ese tema por el Parlamento Nacional. Ahora, el otro tema me parece que también hay un tema que yo diría que fue quiebre de pospandemia, en el cual tiene que ver con la ruptura que hay de muchos sectores de la sociedad argentina con los empleados públicos. En ese año y medio, casi un año y medio de encierro, digamos, ahí se produjo una grieta muy fuerte entre el trabajador independiente o el trabajador formalizado que vivía de un sueldo con los empleados públicos. Los empleados públicos a fin de mes cobraban por su salario, y muchos argentinos eso no lo podían hacer. Y ahí me parece que fue un grado de ruptura muy fuerte, y yo diría que cuando aparecen titulares que se despidieron muchos empleados públicos, automáticamente el presidente crece en su imagen o en su gestión de gobierno. Entonces lo que nos yo creo que eso... lo que nos estaba faltando en los gobiernos populistas anteriores, es decir, es corregir esa dádiva, ese deme, dame un cargo y no producir nada, irte a tu casa, no laburar y venir a cobrar, era cierto, porque si no hubiera causado un caos popular increíble si esto hubiera sido quitarle el pan o lo que sea a cada uno de los que quedaron afuera.
Y yo creo que eso lo vi, le digo, yo lo miraba en los momentos que había titulares importantes de separar gente de los puestos públicos, automáticamente crecía la imagen o de gestión o del presidente. Y esto creo que tiene mucho que ver con ese año y medio de encierro muy fuerte que tuvimos y donde ahí me parece que hay una grieta que se profundizó y que hoy todavía sigue vigente, ¿no? Claro. Y me parece que en ese escenario el presidente o las políticas presidenciales muy coherentes y que de alguna manera lo que bien dice usted fue dentro de un ajuste muy, pero muy importante, diría como nunca antes se dio en 40 años de democracia, me parece que permitió un grado de tranquilidad y de paz social en meses como lo de diciembre, que cuando uno podía hacer un análisis allá por diciembre del 2023, nunca podía imaginar el diciembre del 2024 que la Argentina vivió. Yo creo que el mejor ejemplo era el diciembre del 23 o del 22, plagado de carpas en la avenida 9 de Julio y una Navidad, un diciembre de un 24, totalmente tranquilo y liberado al tránsito. Creo que para mí esa es la imagen del gran cambio. Total. Coincido plenamente con lo que está diciendo. Y el otro dato que Sí. también es bastante significativo, que me parece que ahí también hay otro elemento no menor de este cambio de cultura política, es que el presidente logró, a pesar de muchísimos embates de diferentes sectores, eh, que había que devaluar y había que devaluar, que el dólar estaba atrasado, el presidente pudo, digamos, sostener y sacar al dólar de los titulares o de las primeras planas o de las redes sociales o del tema informativo. Como que en el momento que el dólar deja de ser noticia, el grado de tranquilidad, con eso agregándole Sí, sí. la baja de la inflación en forma sostenida, creo que generó un ambiente no menor y me parece que también ahí hay una gran diferencia con el gobierno de Mauricio Macri. O La sea, sostuvo con muchísimo coraje el presidente embates muy fuertes de colegas suyos economistas, donde le diría que la gran mayoría estaba pidiendo la devaluación, de sectores industriales, y este me parece que es un dato, no es un dato menor, digamos, en el momento del análisis político, porque un presidente en el cual se lo subestimó como que no entendían de política, creo que dio lecciones claras de que está entendiendo la política, pero fundamentalmente está entendiendo qué le está pasando a la sociedad argentina en este año, en este siglo XXI y hacia dónde quiere ir. Y me parece que ese es lo que muchos todavía dirigentes de la política argentina no terminaron de entender. La verdad, un panorama muy claro el que nos ha dejado y creo que ha dejado todavía algunos más temas que la sociedad misma está entendiendo el juego de que quien no siendo político está sacando adelante un país que estaba totalmente viciado de la dádiva, del dame, de no poder rendir cuentas a nadie y descubrir cada vez las distintas anomalías por las que hemos pasado, la estamos aprendiendo a conocer y a respetar de la mano de un hombre que creo que nadie tenía en sus ruegos para ser el próximo presidente y ahora estamos pensando en que seguirá, podrá hacerlo. Este acuerdo con el PRO seguramente será parte de un camino a recorrer. ¿Considera usted que Macri será el candidato a senador? Mire, yo lo que creo acá es que lo que se está dando con el PRO, se está dando en un escenario de lo que es cualquier tipo de negociación política. Yo creo que van a terminar de alguna manera generando un grado de frente electoral, pero se está dando una situación, o sea, yo lo que creo es que
el gobierno o el partido que está manejando el Ejecutivo es el que lleva la nave insignia. Si lo quiero comparar, ejemplificar con el cine, digo, el actor protagónico de esta película es La Libertad Avanza. Hoy el PRO es un actor secundario, como fue en su momento el Frente Cambiemos. El PRO era el actor protagónico, el radicalismo, la coalición cívica eran actores secundarios. Bueno, acá está pasando lo mismo, acá nada más que, por eso digo, en el grado de subestimación que se le dio al presidente de la República, que pensó Mauricio Macri que la situación era distinta. Y yo lo que creo también, que acá lo que está en juego es la capital federal. Digamos, hoy La Libertad Avanza avanzó en todo el país, digamos, se posicionó en distintos lugares de la geografía de nuestro país, entre ellos la ciudad de Buenos Aires, en el cual políticamente desde hace 17 años el PRO maneja la capital federal, 8 años de Mauricio Macri, sí, 8 años sí. de Rodríguez Larreta, y me parece que esto es lo que está marcando hoy, le diría, las grandes diferencias entre los Macri y Javier Milei, porque hay una gran mayoría de dirigentes del PRO que hoy están mucho más cerca de las políticas del gobierno nacional que lo que está planteando políticamente Mauricio Macri. Señor Carlos Germano, le agradezco mucho su tiempo, su explicación, muy claro, y por supuesto quedan cosas y temas para analizar, pero creo que ha sido una excelente exposición. Le mando un abrazo y le agradezco. No, muchísimas gracias a ustedes y que terminen bien el día. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Carlos Germano, economista y politólogo que nos puso al tanto de todo lo que está pasando en el país. Hora